Vamos ahora a arreglar poquito a poquito el data frame para que a partir de que lo hayamos arreglado podamos a lo mejor ya hacer tareas más sistemáticas con el propio data frame, crear modelos predictivos, estadística descriptiva, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, primeramente vamos a arreglar lo que consideramos que tenemos que arreglar en el data frame. Primero, fijaos que hay una columna que se llama date, que yo la puedo acceder así, o yo la puedo acceder así, ¿no? O sea, como no tiene elementos, caracteres raros, yo lo puedo acceder de las dos maneras, ¿sí? Primero, ¿qué me gustaría hacer? Vamos a hacerlo por pasitos. Vamos a, primero a convertir, fijaos que si yo hago esto, este toDateTime es una función muy útil de Pandas que me permite convertir formatos de fecha, cadenas de caracteres que tienen fechas en el tipo de datos fecha, porque cuando yo tengo un tipo de datos fecha, yo puedo hacer muchas cosas y ahora lo vamos a ver. Entonces fijaos que y él tiene distintos tipos de formatos. Yo aquí puedo, vamos a ver, vamos a poner la ayuda de esto. Yo puedo darle, fijaos que tiene distintos tipos de puedo darle un formato de manera general, donde está cada fecha, si está separado por barritas, por guiones, en fin. Puedo darle el formato general de fecha. Hay un formato estándar que él asume, que es el que usa por defecto, ¿no? Pero fijaos que hay distintas parametrizaciones para yo poder hacer el parsing de las fechas, ¿no? Entonces, pongamos, fijaos que esto, le doy como argumento una serie entera y él me da otra serie en la cual ya ha convertido todo a fechas y fijaos que el tipo de datos ya es fecha, ¿no? Por ejemplo, para que veáis el tipo de cosas que podemos hacer con las fechas, vamos a coger la segunda fecha, ¿sí? Que es esta, 2009-0201, ¿no? El 1 de, ¿qué es? El 2 de enero de 2009, ¿no? Y esta es la fecha. Cosas que yo puedo hacer con fechas. Y esto ya es un objeto, ¿no? Entonces yo aquí puedo, a ver lo que me sale, puedo sacar cuál es el día, dayname, dayname, un método, puedo sacar cuál es el día, puedo sacar cuál es el mes, supongo, ahí está. Sí, puedo sacar muchas cosas, ¿no? Y puedo hacer aritmética de fechas. Por ejemplo, yo quiero añadirle, hay un objeto dentro de Python que se llama timeDelta, que es súper útil porque tiene una especificación muy intuitiva de periodos de tiempo. Yo quiero añadirle una hora, y habéis visto cómo le añadimos una hora. Yo quiero añadirle 37 minutos a esta fecha. O yo quiero añadirle 189 minutos a esta fecha y él hace las cuentas, 3 horas y 9 minutos, ¿no? O yo quiero añadirle 3 días, 2 días a esta fecha, ¿no? Entonces, cuando el objeto fecha es del tipo de dato fecha, es decir, cuando una columna que contiene fecha, que nosotros sabemos que tiene fecha o tiempo, es del tipo de dato fecha, es muy conveniente porque entonces vamos a poder hacer muchas manipulaciones directamente con las facilidades que nos da Pandas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con este comando, con esta instrucción? Estamos convirtiendo la columna, que es una serie, en otra serie con fechas. Y además, si le decimos, no, yo quiero que el índice de mi data frame sea esto, entonces yo puedo cambiar el índice. ¿Cuál era el índice de mi data frame anteriormente? El índice de mi data frame es un número, porque yo cuando cargué, a diferencia del data frame inicial, no le indiqué cuál es la columna que tenía el índice, no se la indiqué precisamente porque yo sabía que no era una columna, que yo tenía que procesar la columna como si fuera una fecha. Entonces, como no se la indiqué, él le asignó por defecto un índice consecutivo. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy convirtiendo esta columna a tipo de dato fecha, la estoy poniendo como índice y luego voy a borrar la columna porque ya la tengo en el índice, ¿no? Entonces, primer paso, la pongo como índice. ¿Sí? Segundo paso, me cargo la columna. Le digo que no quiero esa columna. ¿Sí? Perfecto. Y ya he arreglado el problema de la fecha. Al tener esto así, bueno, que esto es lo que hago en esta celda todo junto, ¿no? Si una vez que he hecho esto, ¿sí? Yo tengo el índice
bien nombrado y con el tipo de dato que necesito para el propio índice, ¿no? Y entonces cuando yo haga lock, yo puedo decir, oye, quiero todo lo que sea de febrero, y él me saca todo lo que es de febrero, ¿sí? Aunque esto no sea un elemento propio del índice, ¿no? Pero como el índice es de fecha, él sabe que me tiene que dar todo lo que es de febrero, ¿no? Y él sabe hacer ese cálculo. Entonces esta es una notación ampliada, que yo creo que puedo hacer esto también, cuando son fechas, que es un poco más confuso porque originalmente habíamos hablado que cuando no pongo iloc o loc, esto se refiere a columnas, pero fijaos que en cuanto, si yo pongo esto, espera, berry 1, él sabe que es una columna, ¿no? Entonces, él está, pandas por detrás, está interpretando lo que yo le estoy dando, ¿no? Y en función, si el índice es fecha, aunque no le ponga loc, él lo va a poder, él va a tratar de hacer lo que yo más o menos quiero, ¿no? Y esto es una semántica muy concreta. Poner .loc cuando el índice es fecha es equivalente a no ponerlo, ¿sí? Y, por ejemplo, yo puedo querer todo lo que es a partir que entre febrero y marzo, que en este caso la semántica es un poco distinta. Fijaos que me incluye el mes de marzo, la semántica es un poco distinta de NumPy, porque en NumPy cuando pongo un rango es desde este hasta uno antes del segundo, ¿no? En este caso no, en este caso los dos son incluidos, ¿no? Entonces, gracias a que he puesto el índice con fecha, yo ya puedo hacer muchas cosas que luego vamos a ver un poquito más la potencia que esto tiene, ¿no? Bien, primer problema arreglado, ya tenemos el índice correctamente como fecha y nos hemos quitado de en medio la columna que tenía el índice originalmente. Siguiente problema, me gustaría arreglar los nombres de las columnas. ¿Por qué? Porque, bueno, son como muy largos y luego tengo este acento aquí que seguramente cuando importe, exporte datos o cuando esté con otro teclado es probable que hasta no... Eso normalmente suele ser problemático, ¿no? Entonces simplemente le doy un nombre nuevo a las columnas. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado? Ah, que todavía no tengo... A ver. Debo tener 4 elementos. Ah, bien, otra cosa que había hecho, que se me ha olvidado. Otra cosa que había hecho, me quito de en medio la columna que acabo de ver que solamente tiene un valor a través del unique, ¿no? Entonces me quito de en medio esta columna también, la borro. Claro, el problema que estaba teniendo, bueno, estos problemas son involuntarios durante la grabación del vídeo, pero bueno, también me ayudan un poco a ilustrar ciertos tipos de errores que a veces pueden suceder cuando yo mismo los cometo, ¿no? Entonces fijaos que entonces ahora ya tengo 4 columnas porque me quité esta columna de en medio y fijaos que el error que me sale es, oye, cuando yo tenía estas columnas, el tipo me dice, oye, que me estás dando 4 nombres de columnas, pero yo tengo 5 columnas, ¿no? Entonces por eso estaba fallando. Ahora ya lo arreglé, quité la columna que no quería y ahora ya sí puedo ponerle los nombres que yo quiero a las columnas. ¿Listo? Y por ejemplo yo puedo hacer un bucle por todas las columnas, fijaos, yo puedo contar cuando son nulos en cada una de las columnas, pdisNull, que eso es equivalente al info que yo tenía anteriormente, el shape, ¿sí? El describe, ¿vale? Es más, yo puedo coger una de las columnas y ver qué valores tiene, ¿no? El brebev, que el brebev es la columna a la cual le faltan valores, ¿sí? Los valores que tiene el brebev son estos. De hecho, hay muchos valores que son en cero, es decir, hay muchos días que no se contaron bicis, ¿no? Que si queréis podemos pintar la columna plot, como habíamos hecho antes, y fijaos, y esto es curioso porque aquí estamos viendo que además hay muchas, estos son todos los que son cero, por acá, hay muchas, no es que esto empezó tarde a funcionar, por ejemplo el contador de bicis en ese barrio, podría haber sido el caso, sino que estuvo contando intermitentemente, ¿no? Parece que es como si, no sé, yo imagino que es como si hubieran hecho pruebas en el contador, que además son pruebas que de repente sale mucho y de repente sale cero, entonces como si el contador no estuviera funcionando bien, y
hicieron varias pruebas, bueno, durante varios meses, y luego ya parece que empezó a funcionar el contador con sus intervalos sin datos. Fijaos que aquí hay un huequito sin datos, un huequito sin datos. ¿Sí? Listo, vamos a hacer aquí, hasta aquí este vídeo.